A ver, una niña de 10 días de vida afecta de síndrome de Down, ¿no? Ahí ya nos están dando un dato. Eh, Presenta desde el quinto día vómitos casi continuos, ¿no? Los primeros días alimenticios y posteriormente biliosos. Entonces, Down ya nos orienta, pero nos va a orientar hacia una estenosis hipertrófica del píloro, nos va a orientar hacia una atresia esofágica y nos va a orientar hacia una atresia duodenal. Desde el quinto día vómitos casi continuos, ¿no? Recuerden que la estenosis hipertrófica del píloro, la clínica se presenta a partir de la tercera o cuarta semana recién, ¿no? Los primeros días alimenticios y posteriormente biliosos, ¿no? Si nos dice que ya son biliosos, de aquí ya de saque descartamos atresia esofágica, ¿no es cierto? A pesar de que se presenten los primeros días. Existe estreñimiento y ha perdido peso. La auscultación cardiorrespiratoria no detecta alteraciones, el abdomen es excavado. El cuadro clínico muy sugestivo es de, ¿no es cierto? Entonces tenemos vómitos de a partir del quinto día, continuos, alimenticios y luego biliosos. Vómitos biliosos, paciente con Down, vólvulo intestino delgado, no. Habría más distensión abdominal, porque el vólvulo precisamente se caracteriza por eso, distensión abdominal. Y acá nos dice que no hay, ¿no es cierto? El abdomen está excavado más bien. Megacolon gangliónico congénito, o sea, el Hirschsprung, no. Porque el Hirschsprung también es una obstrucción distal y se presenta también con distensión abdominal, o sea, no genera. La hernia diafragmática. Las hernias diafragmáticas en los recién nacidos, las congénitas sobre todo, son de dos tipos, anteriores y posteriores, ¿no? Anterior de Bosch-Dallek y posterior de Morgani, ¿no? Que cursan con otro cuadro, no cursan con vómitos ni distensión abdominal, ¿no? Usualmente esos pacientes cursan con distrés respiratorio más que problemas digestivos. Estenosis duodenal congénita, sí, ¿no? Síndrome de Down, vómitos iniciales, vómitos biliosos, ¿no? Y abdomen no excavado. La insuficiencia de hiatus, o sea, del hiato esofágico, nos llevaría más a un reflujo gastroesofágico que a un vómito bilioso, ¿no? En este caso no tendría por qué venir bilis, la secreción biliosa, ¿no? Sí habría secreción gástrica en el paciente, ¿no? Entonces acá la respuesta es la D. Entonces, recién nacido con síndrome de Down presenta vómitos biliosos a las 36 horas de vida. Entonces, ya vómitos biliosos Down, atresia duodenal. Sobre todo se presenta en los primeros días, ¿no es cierto? A la exploración destaca el abdomen excavado. El diagnóstico más probable, estenosis hipertrófica del píloro, no. La estenosis hipertrófica se presenta a partir de la tercera o cuarta semana, ¿no es cierto? No hay distensión, no hay vómitos biliosos, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung, en la cual sí va a haber gran distensión abdominal, ¿no es cierto? Porque es una obstrucción distal, baja, no del intestino grueso, recto, descendente, sigmoides, ¿no? El divertículo de Meckel, bueno, la característica del divertículo de Meckel no es generar obstrucción, lo que genera el divertículo de Meckel inicialmente es sangrado. Puede generar obstrucción, ¿no? Una de sus complicaciones puede ser, por ejemplo, la intususcepción, que sí puede generar per se una obstrucción intestinal, pero bueno, el síntoma más frecuente del divertículo de Meckel es el sangrado, ¿no? La atresia duodenal, entonces ya tenemos varias características, ¿no? Vómitos biliosos, al día y medio de vida más o menos, y el abdomen excavado, la atresia duodenal. Invaginación intestinal o la intususcepción es un cuadro más frecuente entre el tercer mes hasta los 6 años de vida, ¿no? Es más frecuente en esa etapa, la invaginación intestinal, la intususcepción. Entonces acá la respuesta correcta es la atresia duodenal. La malrotación o el vólvulo intestinal es una entidad también un poco frecuente. Muchas veces estos pacientes con malrotación intestinal no generan ningún problema, salvo también vaya o coexistan con algunas otras entidades como se llaman las bridas congénitas o las hernias congénitas, ¿no? Uno en 6.000 nacidos vivos, ¿no? Solamente los sintomáticos, ¿no? Es una anomalía anatómica congénita que puede permitir al intestino medio torcerse alrededor de sus vasos mesentéricos, ¿no? La rotación intestinal incompleta entre la séptima y las 12ª semana de gestación es incompleta, ¿no? En esta semana existe gran distensión,
A ver, vómitos biliosos. En este caso sí habría distensión abdominal, este capítulo está mal. Habría gran distensión abdominal. Y hay un rápido deterioro clínico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber, como van a ver en las imágenes acá, entonces va a haber una estrangulación del meso, este es el meso, ¿no es cierto?, intestinal, que va a generar una estrangulación y con la consiguiente distensión proximal, todas estas asas están distendidas y obviamente la isquemia y la posterior necrosis de estos pacientes, ¿no? No es un cuadro muy frecuente, como le digo, incluso nosotros encontramos en los adultos pacientes que cursan con malrotaciones intestinales que generan cualquier otro tipo de patología intestinal posterior, y como por ejemplo las apendicitis, y encontramos el ciego en el lado izquierdo o el apéndice en el subfrénico izquierdo, o sea, en el cuadrante inferior, en el cuadrante superior izquierdo. El problema es que estos pacientes, como ven acá en esa figura, pueden acompañarse de bridas congénitas que pueden agravar más el caso y, bueno, generar una verdadera catástrofe en estos niños, ¿no? Acá ven, ¿no? Esta es una brida, por ejemplo, que está generando la estenosis. Bridas congénitas. Igual, estas bridas congénitas a veces no dan ninguna sintomatología y cuando la persona es adulta genera un cuadro de obstrucción de etiología determinar, se la aparatomiza y encontramos bridas que se han formado dentro de la cavidad, ¿no? Bridas congénitas o hernias internas que pueden formar estos pacientes, ¿no? No es muy frecuente estos cuadros. Como les digo, las malrotaciones intestinales muchas veces no generan cuadros obstructivos y los pacientes los diagnosticamos ya en una etapa adulta en caso tengan algún otro cuadro quirúrgico, como una apendicitis, por ejemplo, como una laparotomía exploratoria, sí podemos encontrar. Y eso sí es frecuente. Nosotros hemos encontrado en la práctica, encontramos bastante frecuentemente estas malrotaciones, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una imagen que trata de determinar la zona de la estenosis. Este sería el meso y acá es la zona donde se ha atrapado, ¿no? Miren, este asa está viniendo y dando la vuelta por atrás, ¿no? Acá hay la radiografía que va a mostrar la zona dilatada, distendida, ¿no?, que va a generar la obstrucción. Siempre la obstrucción va a ser proximal hacia la zona que está generando la obstrucción, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la obstrucción es en el ilion terminal, lo que se va a dilatar va a ser el ilion proximal y el yeyuno. Si la obstrucción va a ser en el colon descendente, lo que se va a dilatar va a ser el colon transverso, el ascendente, el ciego, ¿no? Y dependiendo si la válvula ileocecal es competente o no, la distensión va a seguir progresando hacia el intestino delgado. Si no, queda solamente en el ciego la obstrucción. Cuando se trata de una obstrucción en el descendente, ahí el peligro es que el ciego se perfore, ¿no?, por la tensión que genera, ¿no? Entonces acá vemos una radiografía contrastada de abdomen, un estómago contrastado, la zona de la obstrucción que podría llegar a ser esta, ¿no? Y acá ven cómo se está torciendo las heces delgadas, ¿no? Entonces, una imagen en doble burbuja en la radiografía de abdomen en bipedestación es diagnóstica de... Bueno, para empezar, estas preguntas ya no les van a venir en el examen, ¿no? A, B y A, B y C son correctas, ¿no? Entonces, la doble burbuja es patognomónica y el libro dice así, ¿no? Es patognomónica de atresia duodenal, ¿no? Recuerden siempre. Doble burbuja, atresia duodenal. Obstrucción intestinal por malrotación, atresia duodenal, páncreas anular. Acá la respuesta sería esta, atresia duodenal. ¿Que el páncreas anular puede causar atresia duodenal? Sí, ¿no es cierto? Como causa. Entonces, acá le dan respuesta a las tres, pero como les digo, no les va a venir así. Si ustedes ven esta pregunta con estas dos respuestas, la que va a valer va a ser la atresia duodenal, porque la literatura dice que la imagen patognomónica de la atresia duodenal es la doble burbuja. El hilo meconial es otra entidad que puede generar una obstrucción intestinal, ¿no? Se presenta en 11.500 nacidos vivos, sobre todo hispanos,
y está asociado a algunas otras alteraciones, ¿no? Como por ejemplo la fibrosis quística o la mucormicosis, ¿no? En la cual hay una ausencia de secreciones de las glándulas. Entonces, se debe a una retención del meconio muy denso en el intestino causando una obstrucción. La zona más frecuentemente obstruida por el hilo meconial es la zona del hilo terminal. Entonces, esa es la zona donde genera la obstrucción, a nivel del hilo terminal. Entonces, en estos pacientes se debe buscar, ¿no? Fibrosis quística como de fondo, pacientes antecedentes de diabetes, antecedentes de consumo de drogas, ¿no? En el 90% está asociado a la fibrosis quística, ¿no? 50% asociado a un válvula, atresia de perforación o peritonitis meconial, vómitos y distensión abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la obstrucción va a ser más distal. Como les decía, la mayoría de las veces la obstrucción es a nivel ilion terminal, ¿no? Entonces, mientras más distal sea la obstrucción, va a dar más tiempo a que el intestino se distienda más. Y recién el paciente con un cuadro obstructivo va a cursar con distensión, a diferencia de la atresia duodenal, ¿no? Entonces, este es el ilion terminal, ¿no es cierto? Y este es el tapón que se genera, tapón meconial, ¿no? Generando la obstrucción por un endurecimiento del meconio, ¿no es cierto?, que puede generarse, por ejemplo, en la fibrosis quística o la mucormicosis, y se genera una disminución en la secreción de las glándulas, ¿no?, lo cual hace que se presente este cuadro. Entonces, como pueden ver acá en la radiografía, ¿no?, se encuentra en una zona compactada, empezando la distensión, ¿no?, donde no logra progresar el contraste fácilmente en esta zona. Bueno, acá vemos algunos fragmentos, ¿no?, de los bolos meconiales. Entonces, ¿qué debemos hacer? El manejo inicialmente es conservador, ¿no? Hidratación, de acuerdo a los requerimientos del paciente. Recuerden que cualquier cuadro obstructivo va a generar un tercer espacio en el paciente, y el tercer espacio es pérdida de líquidos. Y en estos pacientes que son lábiles, un tercer espacio puede generar ya sea una insuficiencia renal por falta de volumen, o problemas cardiológicos, sepsis, shock por falta de volumen. En realidad la sepsis vendría a generarse por la obstrucción, que puede generar sobrecrecimiento bacteriano y a la vez translocación bacteriana y generar un cuadro infeccioso. Tanto así como cuando la obstrucción puede llevar a la necrosis, perforación y a la peritonitis meconial, ¿no? Entonces, importante la rehidratación de estos pacientes y la cobertura antibiótica. Inicialmente se puede realizar lavados o enemas con diatrosato de meglumine o el gastrografín, que muchas veces ya no se utiliza, ¿no? Lo que se da ahora es la N-acetilcis, ahorita me acuerdo. Los nombres comerciales, el Fleet, ¿no? Bueno, ahorita me voy a acordar, se me fue de la cabeza. Entonces, muchas veces los enemas con estas sustancias pues no llegan, porque recuerden que es hasta el ilion terminal, ¿no? Entonces se dan sustancias a tomar, ¿no? El polietilenglicol, ¿no? Esa sustancia que se da para poder salvar estas situaciones. Ya no se usa la gastrografía. El polietilenglicol, ¿no? Y cuando fracasa este manejo conservador, ¿no es cierto?, lo que nos queda es la conducta quirúrgica, ¿no es cierto? Cuando falla el tratamiento conservador hay que entrar a la sala, ¿no? Cuando se acompaña de un válvulo, atresia o perforación intestinal, ya el manejo va a depender de lo que encontremos, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos un tapón meconial y el paciente está distendido, séptico, entramos a sala de operaciones y no hay compromiso intestinal, lo que se hace es progresar, ¿no? Hacemos una progresión sin abrir el intestino, hacemos una progresión del meconio para que pase al intestino grueso. Si hay compromiso intestinal, pues este paciente irá hacia resección y anastomosis,
Si hay una perforación con peritonitis meconial y las condiciones no permiten hacer una anastomosis, el paciente terminará pues con su ileostomía, un cierre primario y para la restitución posterior del tránsito, ¿no? Depende de lo que se encuentre, ¿no? Si hay una... Recuerden que este segmento dilatado con una masa puede también volvularse, torcerse sobre su eje, ¿no? Como ocurre en el vólvulo de sigmoides. Entonces, y posterior a eso generar isquemia y necrosis. Y el paciente, cuando entramos, puede terminar en resección y anastomosis, o simplemente este cabo lo abocamos hacia la pared abdominal, se llama yeyunostomía o ileostomía en el caso de que sea la obstrucción en el ilion distal, ¿no? O si es que las condiciones son buenas, el ácido intestinal esté bueno, entonces lo que se hace es progresar, ¿no? Por sobre la pared intestinal nosotros podemos progresar el meconio para que llegue, atraviese la válvula ileocecal y para que atraviese la válvula ileocecal y llegue hacia el intestino grueso para poder pasar, ¿no? Eso también se hace en los fecalomas, ¿no? En los pacientes adultos. Pero si las condiciones no son adecuadas hay que resecar y anastomosar, ¿no? Y manejar el cuadro de fondo, ¿no?, en el paciente. Todas las siguientes son causa de retraso en la eliminación de meconio, excepto la fibrosis quística. Sí, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que la fibrosis quística está asociada al hilo meconial. ¿Por qué? Porque es una entidad, es un síndrome, ¿no?, cuya característica es la disminución en las secreciones de las glándulas, ¿no? Drogadicción materna está metida en todo, o sea, para todo van a encontrar esto. Síndrome de colon izquierdo pequeño o hipoplásico. Si tenemos el colon izquierdo pequeño, pues no va a haber eliminación de meconio, ¿no? O sea que aganglionosis rectal, el famoso Hirschsprung, ¿no? También existe un retraso en la eliminación de meconio. Y el hipotiroidismo congénito. En el hipotiroidismo congénito se ha descrito un tránsito intestinal lento. Por sí no genera disminución de la eliminación de meconio, pero ahí está descrita también, o sea, como sintomatología. ¿Cómo sospechar un retraso? En realidad también estaría incluida dentro de la disminución del retraso de la eliminación de meconio el hipotiroidismo congénito por disminución del tránsito intestinal en el neonato. Entonces, acá no habría ningún excepto, porque este también tendría. Ahora, de los cuatro, si es que nos viene en la pregunta en el examen, pues el que menos en todo caso tendría que relación sería este, ¿no? El hipotiroidismo congénito. Entonces, sí, los 5 están asociados dentro de una disminución o un retraso en la eliminación de meconio. La enterocolitis necrotizante, esta es una patología muy frecuente, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Esta es una enfermedad intestinal que puede producir necrosis, infección y perforación. Una causa multifactorial, prematurez. Recuerda que casi la mayoría de los prematuros que nacen con membrana hialina, bajo peso, tienen que estar en cuidados intermedios o intensivos en incubadoras, ¿no?, sometidos a lactancia, que tengan factores para realizar necrosis isquemia intestinal o se conlleven a infecciones bacterianas, ¿no?, que pueden generar igual disminución. ¿Qué pasa? Yo esto siempre lo asocio a lo que en el adulto vendría a ser la trombosis mesentérica, ¿no?, la isquemia intestinal. Entonces, la isquemia se va a generar por 3 factores. Primero, cuando hay una baja de aporte de oxígeno circulatorio, ¿no es cierto?, hacia la luz, hacia todo el tracto intestinal. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando tenemos pacientes sépticos, chocados, que no tienen un buen aporte vascular hacia el intestino, ¿no es cierto?, pacientes prematuros, con insuficiencia respiratoria, en la cual no va a haber una adecuada oxigenación que llegue hacia el tracto intestinal, ¿no? Lo mismo que sucede en una trombosis mesentérica, no llega un adecuado aporte sanguíneo. Pacientes que pueden tener insuficiencias cardíacas, una insuficiencia circulatoria que va
que no va a permitir la llegada de un adecuado aporte sanguíneo hacia el intestino, van a cursar con este cuadro, ¿ya? Aquellos pacientes que van a estar sometidos a cargas osmolares, ya sean altas o bajas, ¿no? Como por ejemplo cuando se le dan suplementos lácteos a los niños, ¿no? Por ahí ponen la lactancia, ¿no? Y infecciones a distancia, ¿no? Por ejemplo, sepsis, punto de partida respiratorio, urinario, pacientes en los cuales se les va a someter a inotrópicos, y los inotrópicos, al generar vasoconstricción, van a disminuir el flujo sanguíneo hacia el intestino, generando de esta manera la presencia de isquemia en la zona, ¿no? Por sepsis. Y la propia isquemia intestinal, ya sea por ejemplo por un páncreas anular, porque recuerden que la arteria mesentérica superior, que es la que irriga todo el tracto intestinal, pasa a través del ganchito en la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? El proceso uncinado, por ahí atraviesa. Entonces, cuando hay un páncreas anular y el crecimiento es exagerado de la cabeza del páncreas, comprime esta arteria, generando la isquemia de todo el tracto intestinal, ¿no? Entonces, alrededor de 2.4 sobre 1000 nacidos vivos, ¿no? Es muy frecuente, miren, casi 3 sobre 1000 nacidos vivos, ¿no? Entonces, la característica acá va a ser la de vómitos persistentes, distensión abdominal marcada, deposiciones con sangre, que es lo que caracteriza a la necrosis intestinal, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en los adultos. Cuando hay trombosis mesentérica por isquemia intestinal, igual el paciente va a venir con hemorragia digestiva baja. Lo mismo en los niños. Puede ser progresivo presentándose bradicardia, hipotermia o apnea, ¿no? Progresiva en el caso de que tengamos, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia respiratoria en el cual no hay un aporte adecuado flujo hacia el tracto intestinal, entonces la isquemia va a ser progresiva. Pero ¿qué pasa si tenemos un émbolo séptico o un trombo séptico? Porque estos pacientes generalmente llegan a CID, y al ser CID pueden disparar trombos o émbolos que pueden llegar a obstruir la arteria mesentérica, y en este caso, ¿no?, el cuadro puede ser de manera brusca, ¿no? Entonces, existen 3 grados en los cuales nosotros podemos orientarnos hacia la presencia de un NEC, ¿no? En el grado 1 va a haber una sospecha de NEC, y debemos sospechar NEC en todos pacientes que están distendidos, pacientes que están, todo lo que habíamos hablado, ¿no?, sometidos a unidades de cuidados intensivos, multiinvadidos, ¿no?, pacientes que están en sepsis con manejo de inotrópicos, ¿no?, que genera vasoconstricción, pacientes que cursan con insuficiencias respiratorias, prematuros, bajo peso al nacer, ¿no? En el grado 2, acá ya hay una NEC definida, y el signo patognomónico también de la enterocolitis necrotizante es la neumatosis intestinal, ¿no? ¿Qué es la neumatosis intestinal? Es aire en la pared del intestino. Ninguna otra entidad da este cuadro a nivel radiológico como la NEC. Incluso la trombosis mesentérica, la isquemia intestinal en los adultos, simula un cuadro similar, pero en los neonatos es mucho más claro esto, ¿no?, en los niños. Y el grado 3 ya es casi una NEC. Aparte de la neumatosis intestinal, el otro signo también es el aire en la vena porta, ¿no? Porque recuerden que toda la circulación portal, ¿no?, toda la circulación intestinal regresa por vía de vena mesentérica inferior, que se une a la esplénica, por la porta, termina en el hígado. Entonces, si tenemos neumatosis a nivel de la pared intestinal, significa que hay émbolos gaseosos que van a regresar por circulación portal hacia el hígado, generando, ¿no?, aire en la porta, que también se puede ver en la radiografía. Eso lo vamos a ver más después. Y el grado 3 es una NEC complicada, ¿no es cierto?, un deterioro clínico. Acá vamos a encontrar un neonato que está séptico, probablemente ya con falla orgánica múltiple o con disfunción orgánica, ¿no? Podemos encontrar aire libre en la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? O sea, neumoperitoneo, ¿no? En los niños, por ejemplo, en los adultos, cuando hay neumoperitoneo, nosotros tenemos un signo, que es el aire subdiafragmático, ¿no es cierto?, en el lado derecho. Subdiafragmático derecho es el signo de Joubert. Joubert positivo es aire neumoperitoneo, signo positivo de perforación intestinal. En los neonatos
muy difícil determinar eso, ¿no? Porque no sé si han visto una radiografía acá, casi toda la cavidad abdominal está llenita de aire. No me acuerdo dónde está esta imagen. Entonces, en los adultos, el signo patognomónico de perforación intestinal es aire en el espacio subdiafragmático derecho, entre el hígado la cúpula diafragmática derecha. No debe interponerse nada. Si hay perforación, se interpone aire. Ese signo se llama Joubert. Joubert positivo. Jovet, ¿no? Entonces, aire libre en la cavidad peritoneal, o sea, neumoperitoneo, ¿no? Eritema de la pared abdominal, masa palpable. Este eritema de la pared abdominal es un signo ya malo, pues la piel se torna, así como textualmente lo decimos, marmórea, violácea, con petequias en la zona, ya es un mal signo ya. Y generalmente este cuadro, por ejemplo, si es irreversible, tiene una mortalidad de casi un 100%, porque si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, encontramos, dependiendo de la extensión, y si hay un compromiso de una arteria, como es la mesentérica, recuerden que el organismo no puede vivir sin intestino delgado. Podrá vivir sin colon, pero sin intestino delgado no. Entonces, trombosis mesentérica, isquemia intestinal, es igual a 100% de mortalidad. No podemos hacer nada. En algunos países que tienen la tecnología, pues ellos preconizan las endarterectomías a nivel de la mesentérica, ¿no? Canulizan la mesentérica superior y tratan de sacar el émbolo, el trombo, el ateroma que ha obstruido, pero bueno, acá lamentablemente nuestros pacientes no tienen buen pronóstico, ¿no? En caso presente en esto. Aire libre en cavidad, bueno, ya, masa palpable, asa intestinal fija en la radiografía, caracteres paracentesis positiva, ¿no? Entonces, probablemente en la paracentesis lo que vamos a hacer es secreción intestinal o secreción meconial en este caso, o secreción purulenta si ya estamos en medio de una peritonitis, ¿no? Entonces, esta es la coloración a la que se torna isquémica, ¿no? Violácea, ¿no? Se torna el intestino cuando estamos frente a una enterocolitis necrotizante. Miren, las asas totalmente distendidas. No se puede resecar todo esto, no se puede resecar. Lo único que se puede hacer es de repente descomprimir y esperar que el factor que ha generado, ya sea la hipoxia, las cargas osmolares muy altas o muy bajas, ¿no? O el compromiso vascular, se resuelvan espontáneamente. O se deja al paciente laparostomizado, ¿no? O sea, con la barriguita abierta, cubierta de una bolsa, esa famosa bolsa bota, y esperamos a ver qué pasa con el intestino. Si resuelve, si se recupera, pues en una segunda laparotomía, lo máximo que se puede hacer es cerrar y bueno, ver que sigue evolucionando adecuadamente el paciente, ¿no? No se puede entrar y sacar y resecar todo el intestino, no es incompatible con la vida sacar todo el intestino delgado sobre todo. El colon sí podemos sacarlo, no hay problema, pero el intestino delgado no. Entonces, bueno, acá tenemos las asas, vean, asas dilatadas, distendidas. Acá pueden ver gradualmente, esto puede ser un edema de pared, no hay aire dentro, pero sí se ve el edema de pared. Acá también estamos viendo un poquito de edema de pared, ¿no? Se forma como un doble halo ahí. Esta zona de las asas dilatadas nada más. Acá un poquito de aire, de repente esto significa la neumatosis, pero hay otras imágenes que son mucho más claras. Entonces el manejo, sonda nasogástrica, obviamente para descomprimir el abdomen, y nutrición parenteral, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos usar la nutrición enteral. Entonces el paciente tiene que entrar sí o sí a nutrición parenteral. La antibioticoterapia de por sí, de cuadro de fondo, recuerden que se genera, la obstrucción per se va a generar sobrecrecimiento bacteriano, la translocación bacteriana y empezamos a tener sepsis a predominio gran negativos, ¿no? O anaerobios, la flora intestinal, que son bien graves. Entonces, radiografía simple de abdomen cada 6 a 8 horas con la idea de que no se presente esta neumatosis intestinal o no haya signos de perforación intestinal que ya harían al cuadro quirúrgico, ¿no?
Inicialmente el manejo es expectante hasta que no se presente una complicación como una perforación. Y el manejo del medio interno, ¿no? Gases arteriales, electrolitos, hemogramas seriados para ver qué evolución tienen estos pacientes. Menos del 20% necesitan tratamiento quirúrgico. La mayoría pueden resolver con nutrición parenteral, ¿no? Como les decía, se resuelven espontáneamente. Inclusive después de la laparotomía, a veces estos pacientes simplemente se espera que se resuelvan espontáneamente. El NEC3, como habíamos dicho acá, ya hay neumoperitoneos, es una perforación, ¿no? O una necrosis intestinal ya marcada que genere una peritonitis meconial, que genere la indicación de cirugía, ¿no? Acidosis metabólica intratable, ¿no? Trombocitopenia que refleja isquemia intestinal. O sea, acá ya el paciente entró en SID o disfunción orgánica múltiple o falla orgánica múltiple, entonces es un cuadro un poco complicado de que salga el paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene esta evolución, significa que está, a pesar del tratamiento conservador que le están dando, está cayendo, ¿no? Entonces sí tiene indicación quirúrgica. Lo mismo que la pancreatitis, ¿no? Las pancreatitis agudas, por ejemplo, no tienen manejo quirúrgico, salvo esté infectada, y nosotros tengamos la seguridad de que esté infectada y tiene que ser con un cultivo y punción con aguja fina, o nuestra evolución sea desfavorable, ¿no? Y ahí nosotros tenemos scores que utilizamos como el Apache, el SOFA o el famoso, bueno, el Ramson es para diagnosticar. Si nuestro paciente, por ejemplo, está entrando en disfunción orgánica y tiene una pancreatitis y no mejora el Apache, más bien va subiendo, o sea, se va presentando falla renal, falla respiratoria, falla cardiovascular, falla circulatoria, falla hematológica, entonces el paciente tiene que entrar a sala de operaciones. ¿Por qué? Porque está habiendo falla, el Apache está subiendo, no mejora el paciente con la terapéutica, tiene que entrar a sala. Lo mismo acá. Acidosis metabólica intratable, trombocitopenia, que están reflejando la isquemia, el SID, entonces este paciente tiene que entrar a sala, así sea un NEC 1 o un NEC 2, tiene que entrar a sala. Y en sala la posibilidad de hacer la resección de un segmento o simplemente laparostomizar, porque también la obstrucción intestinal condiciona otro cuadro, ¿no es cierto? La distensión puede generar un síndrome de hipertensión intraabdominal y la hipertensión intraabdominal genera de por sí un cuadro de dificultad respiratoria y por compresión de los vasos va a generar disminución del filtrado glomerular con la consiguiente insuficiencia renal, insuficiencia prerrenal en este caso, ¿no? Por disminución del filtrado glomerular. Entonces estos pacientes entran en un cuadro de hipertensión intraabdominal inicialmente y luego hacen primero hacen hipertensión intraabdominal y luego hacen un síndrome compartimental abdominal, ¿no? Entonces esas son las indicaciones de cirugía en estos pacientes. Entonces, ante la falta de evacuación de meconio, tenemos que esperar las primeras 24, a veces dicen hasta las 48 horas, ¿no? Hasta las 48 horas debemos esperar que el niño elimine el meconio. Regularmente lo hace al momento del nacimiento, ¿no? Si no lo hace, entre las 24 y 48 horas debe eliminar. Si no, tenemos que sospechar una obstrucción intestinal. Entonces, recién nacido a término normal, 99% dentro de las primeras 24 horas, incluso al nacer, y el 100% lo hará dentro de las primeras 48 horas, ¿no? En el pretérmino ya baja, ¿no? El 37% entre las primeras 24 horas y los otros 32% dentro de las 48 horas. Y el 100% tiene que hacer hacia el 9º día de vida. Si no, hay que buscar un cuadro que esté generando la obstrucción intestinal. Entonces, distensión abdominal, la lactancia pobre y vómitos biliosos. En realidad, distensión abdominal y dolor van a ser los cuadros que van a caracterizar una obstrucción intestinal, ¿no? Asas intestinales distendidas. Y una característica de los niños es que se pueden ver pues las asas, ¿no? Por ejemplo, en la estenosis hipertrófica del píloro, ustedes van a ver que la hipertrofia del píloro se debe a una hiperplasia, una hipertrofia de las células a nivel del antro y píloro. Entonces, esa zona, de acuerdo a la distribución topográfica,
el único segmento que está en contacto con la pared abdominal es el lóbulo izquierdo del hígado, o sea, a nivel del epigastrio en esta zona. Entonces tenemos el lóbulo izquierdo del hígado, ¿no? Parte del antro, esa curvatura mayor y menor del estómago, ¿no? La cara anterior del antro y píloro, que son las únicas porciones en contacto con la pared abdominal propia. Eso hace, por ejemplo, que en la estenosis hipertrófica nosotros podamos palpar una tumoración en esa zona y se llama oliva. Entonces, la oliva pilórica es un signo patognomónico también de la estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Y en los niños se puede palpar por las asas intestinales a nivel abdominal si existe una gran distensión. Se ve como recta inclusive, pero su pared abdominal es bien delgadita. No sé si se puede ver, ¿no? Palpables al examen abdominal. La inspección anal puede revelar malformación anorrectal, ¿no? Este sí es un examen de rutina, ¿no? Todos los niños, aunque no se recomienda la sonda, el termómetro, lo que se usa es una sonda de alimentación para poder realizar esta exploración, ¿no? Pero bueno, muchas veces yo he visto hasta en mi internado que hacíamos con termómetro, ¿no? Veíamos permeabilización anal. Muy bien. Entonces, el aire deglutivo llega al ano dentro de las 18 horas de vida. Esa es toda la progresión del aire, la aerofagia que el recién nacido tiene, ¿no? En la radiografía simple generalmente no permite diferenciar entre obstrucción de intestino delgado o grueso. A diferencia en el adulto, ¿no? Recuerden que la diferencia entre una obstrucción radiológica, entre una obstrucción intestinal delgada y una gruesa son las austras, ¿no? El intestino delgado, nosotros vamos a ver la imagen típica de pila de monedas. O sea, ¿qué va a significar? Que un borde con el otro, a ver, vamos a ver una imagen acá. Por ejemplo, si este es en una imagen radiológica, en el intestino delgado, estas austras, o sea, ¿no es cierto? Estos bordes se van a juntar con el otro borde de la pared. O sea, esta tendría que venir hasta acá. Viene para acá y viene para acá. Si nosotros ponemos de pie, da la imagen famosa en pila de monedas. Esa es la imagen característica de una obstrucción intestinal media, o sea, intestino delgado. Entonces las austras se van de un borde hacia el otro, cruzan, se juntan. En cambio, en el intestino grueso no sucede eso. En el intestino grueso las austras solamente van a ir hasta la parte media. Llegan acá y terminan. Otra austra puede venir acá y termina acá. Otra austra viene y termina acá. Entonces, las austras que se generan en el intestino grueso no llegan hacia la pared contraria. Entonces, el intestino grueso no puede dar una imagen en pila de monedas. La única que da imagen en pila de monedas es la obstrucción intestinal media, o sea, intestino delgado. Por ese motivo. Entonces, radiológicamente, ustedes pueden saber cuándo es una obstrucción baja o cuándo es una obstrucción intermedia con esos acápites, ¿no?